Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Nuestro cercano y muy querido campo de batalla. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, llegamos hoy al tema concreto de este capítulo 6 de Efesios, que es la iglesia como un soldado. En los versículos 1 al 9 hemos considerado las relaciones del soldado cristiano, comenzando por sus relaciones en el hogar y continuando con sus relaciones en la sociedad. Ahora vamos a estudiar el párrafo que trata el tema del enemigo del soldado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10, 12. Hemos visto al cristiano en diferentes interacciones. Le hemos visto en el hogar, en su matrimonio y en la relación entre padres e hijos, y vimos que es allí donde Dios empieza a trabajar con él. Y luego vimos que Dios le manda a comportarse de cierta manera cuando sale al mundo exterior, al mundo del trabajo y las relaciones laborales, donde puede ser un empleado o un jefe, y como siendo un hijo de Dios tiene que contribuir al bienestar de la sociedad contemporánea. No solo debe ser un cristiano en la iglesia y en el hogar, sino en cualquier lugar en donde esté, lo que incluye, por supuesto, a su trabajo. Ahora tenemos que hablar del enemigo del soldado, porque se presenta una batalla en la cual tiene que luchar. Uno de los asuntos mal entendidos en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla, y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual. Si los deberes y responsabilidades normales no se cumplen fielmente, no podrá haber victorias espirituales. Frecuentemente nos preguntamos por qué observamos, por una parte, una enseñanza sistemática de la Biblia y sus doctrinas, y por otra parte, un nivel de vida espiritualmente bajo por parte de los mismos creyentes. Parece que el conocimiento se estuviera acumulando en la mente, pero que no se estuviera transmitiendo de la manera apropiada a los pies que transitan por este mundo. Existe un peligro en considerar que todo lo que necesitamos es acumular conocimientos y un vocabulario con el cual expresar elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana, pero que al mismo tiempo podemos vivir vidas cristianas descuidadas y perezosas. Esta actitud implica no entender cuál es el lugar donde realmente se libra la batalla espiritual, la cual puede estar desarrollándose en los lugares menos pensados. Muchos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del soldado cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación, como esos lugares oscuros y decadentes en donde prospera el pecado. Pero debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra en los lugares donde menos esperaríamos encontrarla. Y nos referimos a los círculos cristianos, sin excluir, por supuesto, a la iglesia. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí, donde hay alguien exponiendo la palabra de Dios, donde hay una congregación cristiana, recibe esa palabra, alaba, ora, sirve e interactúa entre sí. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir y, por lo tanto, donde esa lucha espiritual se desarrolla de manera más cruda y encarnizada, contrario a lo que uno podría llegar a suponer. ¿Sabe usted cuál era el lugar más peligroso donde uno podía haber estado la noche en que Jesús fue arrestado? ¿Era entre los fariseos? ¿Era en los sectores marginales de aquella sociedad donde abundaban los maleantes y criminales? No, el lugar más peligroso para estar aquella noche en Jerusalén era aquel aposento alto donde se encontraba Jesús reunido con sus 12 discípulos. ¿Y saben por qué? Porque allí era donde aquella noche se encontraba Satanás. El relato bíblico nos indica que aquella noche entró en Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Miren lo que dice Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Allí estaba el enemigo. Si pudiéramos escucharles hoy, estamos seguros de que tanto Juan, Mateo, Jacobo, así como Simón, Pedro, junto con el resto de los discípulos, nos darían testimonio de que aquel lugar era el lugar más peligroso para estar aquella noche en Jerusalén.
Es necesario que reconozcamos el lugar donde se está desarrollando la batalla espiritual. Esto no implica, por supuesto, que su hermano es su enemigo, pero sí que Satanás luchará activamente para desgastar y arruinar su relación con su hermano en Cristo. También podemos recordar cómo el diablo atacó e hizo caer en el pecado a algunos cristianos de la primera iglesia, como era en el matrimonio conformado por Ananías y Zafira. Nosotros, los creyentes del siglo XXI, solemos mirar a la primera iglesia con admiración. Aquella iglesia primitiva tenía una unidad tremenda, un amor inquebrantable, unas buenas obras y un evangelismo que eran de admirar. Frecuentemente solemos mirar a aquellos primeros cristianos para establecerlos como modelos de virtud. Sin embargo, incluso entre creyentes tan amorosos, fieles y consagrados, el diablo hizo su tarea destructiva, como el mismo Pedro le reprochó a Ananías a causa de haberse dejado influenciar por Satanás. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. ¿Identifica usted como creyente en Cristo que incluso un lugar de armoniosa paz y camaradería, como era el aposento alto aquella noche en Jerusalén, puede ser un lugar de terrible combate en lo espiritual? ¿Reconoce usted que los peligros de ser tentados y derribados por Satanás, el enemigo de nuestras almas, puede darse incluso en lugares de tanto amor y espiritualidad como era la primera iglesia bajo el liderazgo de los apóstoles? ¿Podría en este día vivir su vida como soldado de Cristo, estando en guardia permanente contra los ataques del maligno? ¿Podría estar igual de firme y vigilante por su vida espiritual y por la vida espiritual de sus hermanos en Cristo, tanto en los lugares donde esa vida espiritual podría parecer estar en peligro como los que no? ¿Podría en este día y todos los días estar en constante vigía contra los ataques del diablo, como bien escribió el apóstol Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pedro sabía lo que era pagar un alto precio por bajar la guardia, dormir en vez de velar, ya que él se había dormido la noche que Jesús le ordenó junto a Jacobo y Juan: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Y porque Pedro sabía de este peligro, es que el apóstol escribió a sus lectores ordenándoles que oren y velen, que no se duerman en contra de las acechanzas del diablo, el cual puede atacarnos en los lugares en donde nosotros menos lo esperamos. Es por esto que tenemos que estar siempre en guardia y vigilantes. ¿Velará y orará para no caer en las tentaciones del maligno? ¿Se confiará y pensará que un lugar que parece seguro jamás podría ser un campo de batalla en el cual usted deberá lidiar con las acechanzas del maligno, que jamás deberá enfrentar a su enemigo en un lugar así? ¿Recibirá una reprimenda como Pedro por no haber podido velar ni una hora en oración? ¿Se dormirá? ¿Se descuidará en lo espiritual? ¿O velará y orará para resistir a Satanás y sus ataques? ¿Podría en este día y todos los días mantenerse vigilante y en guardia ante Satanás y sus ataques? ¿Velará y orará en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.